Bueno, muchísimas gracias por estas exposiciones y vamos a dar paso ahora a las partes de las preguntas del público. Y algunas vamos a comenzarlas tratando de ordenar por temas y que las primeras tienen que ver con el trabajo, precisamente. Algunas están dirigidas en particular a algunos de los expositores y en otros casos son generales y pueden tomar el micrófono, ya están encendidos. La primera es ¿cómo asegurar la empleabilidad de los actuales trabajadores? ¿Qué pueden hacer, qué se puede hacer por parte, por ejemplo, de los empresarios que trabajan en capacitación, etcétera? Bueno, difícil, la verdad, pero yo creo que lo principal es como cualquier enfermedad o adicción, es reconocer que tenemos un problema, ¿no? Digamos, creo que el entender de que va a haber un problema de empleabilidad de los actuales trabajadores es un primer paso y entender que es una realidad, ¿no? Entonces, y que como decíamos en varias de las exposiciones, tapándonos los ojos no es que el sol no va a salir. Entonces, siendo conscientes de que eso se viene y otra vez, como yo decía, hablando cuando las cosas todavía, las papas no queman, capaz que se hace más fácil para todos. Están los programas, por ejemplo, de INEFOP, digamos, en la industria del software estamos trabajando mucho para utilizar los fondos que hay de INEFOP, que están subutilizados, digamos, es interesante. Estamos todos hablando de un problema de futuro, de falta de empleo. Tenemos fondos para reconvertir gente, entrenar gente, y esos son los fondos que no usan, son los fondos que sobran en el país. Es un poco una situación media ridícula que tenemos. Entonces, por ejemplo, en la CUTI estamos tratando de ver si podemos usar parte de esos fondos para empezar a convertir más gente a una industria que tiene desempleo cero hace ya 10 años y un poco mirando las gráficas nos sorprende, digamos, tenemos desempleo cero y no tenemos chicos que quieran estudiar estas carreras, digamos. Entonces, digamos, tenemos que ser conscientes de que esas son las carreras que tienen futuro, hacer mejor marketing. Soy consciente que quizás no hacemos buen marketing en la industria, quizás asustamos a la gente y usar parte de esos fondos para empezar a reconvertir gente. Eso es parte de lo que creo que hay que hacer. Sí, yo comparto lo que dice Pablo. Creo que el tema del INEFOP es fundamental, que en definitiva creo que se podría y que hay posibilidades de tener programas mucho más agresivos. Es decir, mucho más agresivos y que traten de captar a muchas más personas y que se puedan empezar a desarrollar incluso para empezar a recapacitar gente que de repente hoy está empleado o levantar el nivel, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la industria del turismo yo creo que hay oportunidades también. Es decir, hay oportunidades de mejorar los niveles de atención que tenemos en el turismo, mejorar los niveles de inglés de la gente que está en el sector de los servicios. Es decir, hay una cantidad de temas que se pueden estar planteando, se pueden hacer programas bastante más agresivos y además creo que cuando hablamos de las industrias como informática, que asustamos de alguna manera a la gente, también es porque no tenemos una segmentación demasiado adecuada. Es decir, tenemos de repente ingenieros que están haciendo trabajos que no correspondería que fueran ingenieros o ya no, pero tenemos que tener formación que hay incipiente a nivel de testing, a nivel de partes de la industria que podrían estar captando mucha más gente, y creo que es por ese lado que tenemos que mejorar la comunicación más que por el lado o también que por el lado de las ingenierías, ¿no? Respecto a esto, concuerdo plenamente con lo dicho antes. Creo que hay una perspectiva, digamos, a nivel social que es de que han habido algunos cambios de paradigma. Uno es que el ciclo de vida, de vigencia de los conocimientos ha bajado mucho y que tiende a cero. Entonces, las inversiones en formación que se hacen
en informática en particular, pero también en turismo o en finanzas o en lo que fuera, que antes uno podía esperar un ciclo de vida medio, 10, 12 años para algo que uno aprendía, ahora pasó a ser quizás 3, 4 años o en algunas áreas 3, 4 meses. Entonces hay que cambiar, hay que promover un cambio en la relación entre el ciudadano y el conocimiento. El conocimiento no es algo que se incorpora a lo largo de periodos largos e intensos, como era la universidad en la generación mía, y que se amortizaba luego en 10, 12 años, sino que ahora es un proceso continuo de consumo, conocimiento y produzco, consumo y produzco. O sea, ahí hay un cambio. Nosotros estamos cableados, desde el punto de vista darwiniano, estamos cableados a pensar que aprendo y amortizo el conocimiento. Eso está cambiando. Hay un cambio en el cableado que tenemos que hacer en cómo comprendemos el conocimiento. El otro aspecto es que el concepto de empleabilidad creo que hay que llevarlo un paso más allá. Creo que no va a haber suficientes empleos en el futuro, no importa la cantidad de conocimiento que haya. Creo que va a haber que dejar de tomar el emprendimiento como un nicho de jóvenes brillantes. Va a haber que pensar que el emprendimiento va a tener que ser una solución de vida para mucha más gente. Hoy en día, en el Reino Unido, hoy el 50% de los puestos de trabajo son autónomos, o sea, autoempleados, que va desde un cocinero que lo echaron de un trabajo, entonces puso su propia empresa para cocinar para empresas o para fiestas, hasta el programador que hizo Deep Learning y se lo vendió en 400 millones de libras a Google. O sea, hay todo el espectro, pero creo que en la concepción del empleo la vamos a tener que variar. Siguiendo tal vez por esta línea, y esta es específica para el ingeniero Brenner, ¿por qué el cambio tecnológico está sesgado hacia la sustitución del trabajo no calificado, que es el recurso más abundante en el planeta? ¿No hay algo equivocado en la dirección del cambio tecnológico? ¿Se puede cambiar eso? No, yo creo que voy a devolverle la pelota. No es culpa de la tecnología, es culpa de los empresarios, de los clientes. No, en verdad, generalmente una de las cosas que uno se encuentra cuando trabaja en tecnología está siempre el famoso pain versus gain, digamos, o lo que llaman los pain relievers contra vitaminas. Y generalmente es mucho más fácil vender algo que genera ahorro que vender algo que mejora, que aumenta alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que la tecnología se haga para eso, sino que de alguna manera la adopción de la tecnología generalmente siempre va hacia generar ahorro y obviamente la fuerza laboral, el costo laboral es parte importante de los costos de cualquier empresa. Entonces, digamos, la primera vez que estoy pensando ahora, pero me parece que en cierta medida va por ahí la mano, pero también yo creo que si uno lo mira, y por ejemplo tomemos el caso de los autos autónomos y eso, es verdad, se va a ahorrar el chofer, hay un ahorro ahí, pero hay mucho más beneficio que eso, ¿no? Digamos, hay un beneficio de, por ejemplo, todos vamos a ganar mucho más tiempo porque vamos a venir en el auto, vamos a llegar al hotel y el auto se va a ir a estacionar solo, no vamos a estar dando vueltas buscando dónde estacionar. Eso va a generar un ahorro importante de combustible. Hay cálculos que las ciudades importantes, el combustible, gran parte del combustible que se gaste, de la polución que se genera, va alrededor del tiempo que la gente está dando vueltas para poder estacionar. Entonces, digamos, capaz que uno lo ve directamente como que el impacto va solo al ahorro de empleos, pero muchas veces cuando uno empieza a analizar hay mucho más impacto que eso. Yo creo que por otro lado comparto primero lo que dice Pablo, pero hay que verlo también en una cuestión histórica, ¿no? Antes de la primera revolución industrial, o antes, digamos, por fijar ideas del 1500, había cambios tecnológicos y se incorporaba tecnología y se mejoraba la productividad. Y en general
lo que terminaba ocurriendo es que esas mejoras de la productividad terminaban generando un aumento de la población y el aumento del producto per cápita se volvía a absorber y no había realmente una acumulación real de aumento del producto per cápita. Algo pasa en esa época que dispara un proceso de acumulación que uno lo fija más o menos en la Revolución Industrial, pero que nadie sabe bien en qué momento ocurre, donde esa acumulación empieza a ser justamente a generar beneficios crecientes en lugar de equipararse luego con el aumento de la población. Entonces, ¿se direcciona la tecnología? No, la tecnología no se direcciona. Es decir, la tecnología no es un proceso que la humanidad de alguna manera tome la decisión de vamos para allá, ¿no? La tecnología es algo que se genera en forma totalmente descentralizada o muy descentralizada, y toda vez que se pretendió centralizar las decisiones desde el punto de vista científico o desde el punto de vista económico, a lo que se llegó fue a un estancamiento, porque justamente el tema de las decisiones absolutamente centrales hacen que los grandes errores son gigantescos errores y no hay dónde corregirlos, en definitiva, ¿no? Es decir, en definitiva, Colón llegó a América porque primero fue a Génova, le dijeron que no, después fue a Portugal, le dijeron que no, hasta que encontró uno que le dijo que sí. Más o menos como le pasó a un montón de emprendedores que fueron a una empresa y le dijeron que no, fueron a otra empresa, Jobs fue a Hewlett Packard que le dijeron que no y terminó montando su propia empresa. Es decir, ese nivel de descentralización. Entonces, yo creo que no hay manera de contestar eso, que no hay forma de hacer una planificación global del desarrollo tecnológico. Las decisiones se toman de forma totalmente descentralizada y se toman de acuerdo a ciclos que hacen que los inversores inviertan en los sectores que tienen más promesas. Entonces, los sectores que tienen grandes promesas, esos sectores van a recibir más tecnología y hay una ecuación de riesgo, ¿no? Pero hasta que un determinado sector, en este caso la informática o en este caso la digitalización, para decirlo en términos más amplios, siga teniendo posibilidades de rendimiento importantes, tampoco los inversores se van a retirar y van a ir hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces quizá podamos desear una cosa o desear la otra, pero las decisiones no se toman en un lugar, sino que se toman tremendamente descentralizadas, ¿no? Uruguay destina el 0.44% de sus impuestos a investigación y el 0.61% al desarrollo productivo, incluyendo en esto la administración y gestión de los organismos ejecutores. ¿Es solo una cuestión de recursos? ¿Deberían adjudicarse más recursos? Hoy un punto sobre ese en su posición. El tema de los recursos que se dedican, primero que es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir, además Uruguay es un mercado muy chico, entonces la ley de los grandes números muchas veces no funciona y muchas veces se mide poco y se mide mal, ¿no? Por ejemplo, en lo que Uruguay dedica al tema de investigación y desarrollo, nunca se sabe exactamente qué es lo que pasa con el sector del software. Es decir, el sector del software tiene números de investigación y desarrollo que prácticamente desarrollo es casi todo el sector, más allá de que hay parte de soporte y de servicios que no está entrando en esas mediciones. Entonces creo que, primero que nada, las mediciones sirven en la medida que nos comparamos con nuestros niveles históricos. Entonces creo que la inversión que hay es baja, absolutamente. La inversión que hay, tendríamos que tener una inversión mucho mayor. Es decir, tenemos oportunidades además. Ahora, en lo que tiene que ver con promoción estricta de innovación y de investigación, el tema de la eficiencia de la inversión también es un tema que se puede y que tenemos que seguir trabajando. Es decir, tenemos que trabajar mucho más en, por ejemplo, orientar la investigación y estar dirigiendo mucho más y que la investigación sea orientada por misión y no orientada por curiosidad, de alguna manera. Entonces creo que ahí tenemos temas y que tenemos temas de los dos, de que necesitamos muchos más recursos, necesitamos como sociedad invertir muchos más recursos, eso quiere decir sector público y sector privado, ¿no? Hay mejoras en el sector público y hay mejoras en el sector privado, es insuficiente en ambos sectores y también tenemos que afinar mejor, enfocar mejor
tenemos que tomar decisiones. A los uruguayos nos cuesta mucho tomar decisiones. Si uno mira el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, va a encontrar sectores que fueron incluidos porque sí, son interesantes, pero en realidad no tenemos los medios económicos de realmente hacer una inversión que mueva la aguja en ese sector. Entonces, hay carreras que simplemente no las podemos correr. Y suena feo decir, bueno, no me voy a meter en este tema, o suena feo decir, el que investigue o el que invierta en este tema no va a tener apoyo, que lo haga a su riesgo, pero no hay más remedio. Y entonces esa clase de decisiones creo que son decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que tomar a corto plazo. La tecnología, ¿qué nuevas formas de relacionamiento al interior de las empresas va a pautar en el 2030? Le pasan el... Me levantaron un centro, digamos. Bueno, la verdad que el 2030 es muy difícil imaginarse, pero Todos van a usar coloquia. Sí. Pero bueno, a modo de ejemplo, un poco lo que estamos haciendo en Coloquia es tratar de usar tecnología y lo que se llama aprendizaje automático, machine learning, para permitir una colaboración más fluida dentro de la empresa, digamos. Hoy, de verdad, la colaboración es un poco forzada, hay que usar herramientas específicas para colaborar, digamos, y muchas veces uno se encuentra que uno estuvo investigando algo por 2-3 días para después encontrarse que tomando un café, que alguien le dice, me hubiese preguntado, te lo resolvía en 10 minutos, porque yo ya también perdí 3 días. Entonces, un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer es un poco a través de la digitalización y sistemas de aprendizaje automático, tratar de identificar esas oportunidades de colaboración y contactar a las personas con el contenido y con las personas que los pueden ayudar. Yo creo que esa tendencia se viene. Nosotros, la verdad, desde que empezamos Coloquia, que fue hace 1 año y medio, una cosa así, de pronto, hace un par de meses, Google anunció algo parecido en cierta medida, un proyecto que ellos llaman Springboard, que en verdad un poco va hacia lo mismo, tratar de utilizar otra vez inteligencia artificial dentro de lo que son las aplicaciones de Google for Work, los Google Apps y eso. Entonces Google también está yendo por ahí. Microsoft compró LinkedIn, digamos, y un poco dentro de los slides de cuando anunciaron la adquisición, dijeron, bueno, le podemos agregar el contenido de colaboración de los contactos de LinkedIn y que la gente colabore cuando está usando el Office, o sea, va hacia la misma dirección. Desde el punto de vista, o sea, que creo que eso se viene independientemente de Coloquia. Nosotros estamos liderando, pero creo que hasta yo cuando vi esos 2 anuncios, que fueron los 2 la misma semana, un poco me asusté, ¿no? De pronto diciendo, bueno, venimos laburando, venimos haciendo cosas, de pronto aparecen todos monstruos haciendo lo mismo. Primero, no es lo mismo, digamos, tenemos una estrategia bastante diferente, y por otro lado es un poco una validación de mercado, ¿no? Una de las cosas que nos está pasando a nosotros hoy a nivel de empresa es que estamos haciendo algo tan nuevo que es muy difícil de explicarle a los clientes. Yo siempre digo, vender algo que no tiene nombre todavía, que no tiene categoría, se hace muy difícil. Ojalá que Microsoft y Google formen esa categoría y nosotros podamos decir, estamos en esa categoría, pero más específico en este lado. Pero bueno, no quise hacer propaganda de Coloquia, alguien me levantó el centro nomás, pero bueno. Hay otro centro también. Bueno, pero la idea, yo creo que las cosas va a ir hacia eso, la colaboración. Y una de las cosas que yo también veo, y eso es un poco independiente de Coloquia, que hoy lo que sería el knowledge management, el manejo de conocimiento, que antes estaba muy orientado hacia documentos, hoy yo creo que va más orientado hacia personas. Es mucho más fácil, más rápido saber quién es la persona que me puede... Porque el documento, un poco como decíamos, a los 3 meses es obsoleto. Entonces, en verdad, estar teniendo muy fácil acceso a cierta documentación empresarial ya deja de ser válido, pero es mucho más interesante saber quién me puede ayudar, ¿no? En ese sentido, le preguntan como empresario, ¿qué le brindó Uruguay para sus emprendimientos y en qué dijo, aquí no puedo? Yo creo... Uruguay, digamos, la ANI está haciendo de gran ayuda, es un gran cambio de antes y después de la ANI, yo creo que se pueden conseguir, digamos, y de alguna manera
el acceso al capital se hace más fácil. Por otro lado, a mí se me hizo, para hacer cosas realmente innovadoras, se hace difícil conseguir capital de inversores acá en la región, no solo en Uruguay, en la región. Generalmente los fondos de inversión de Venture Capital de aquí están más enfocados en lo que sería lo que se llama copycats, es decir, tráigame un modelo que ya se demostró que funciona en otro lado y vamos a aplicarlo en la región. Que no los culpo, de verdad, es una estrategia de inversión, cada fondo tiene que tener su estrategia de inversión y es una estrategia de inversión bastante adecuada. Generalmente cuando uno empieza a decir, no, quiero hacer algo que no existe, empieza a golpear puertas y muy sinceros, casi todos me dijeron, nosotros de esto no entendemos nada, no te podemos ayudar y no podemos ni evaluarlo y anda a otro lado, y se hizo bastante difícil esa parte. Pero bueno, creo que eso también vamos a ir avanzando y vamos a ir... cosas que en su momento posiblemente quise hacer acá y no, yo creo que, y eso es bueno, antes mucho de la tecnología, si uno mira hace 10, 15 años, había mucho más hardware que software, y desarrollar hardware es mucho más difícil si uno no tiene un ecosistema bien formado alrededor. Generalmente para desarrollar hardware uno precisa tener fabricantes de chips, fabricantes de circuitos integrados, de simulaciones, precisa tener todo un ecosistema que se hace muy difícil, no existe acá y existe poco quizás en Brasil y en algunos lugares de Argentina. Obviamente con el software, que hoy la mayoría de los emprendimientos son más basados en software que en hardware, el software democratizó mucho y de alguna manera hizo el mundo mucho más plano. Uno no precisa tener cerca ese ecosistema, entonces en ese sentido se hace más fácil. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa yo tengo los data scientists, lo que hacen la parte de inteligencia artificial, son húngaros, están en Hungría, digamos, que es uno de los centros más importantes de data science. De alguna manera queremos empezar a formar más gente acá, pero para empezar queríamos tener gente de primer nivel mundial. En una parte de los plugins, que se precisa más gente tipo hackers, tengo 2 rusos en Rusia, digamos, que lo mismo, ¿no? Entonces, hoy de verdad es casi prácticamente encontrar la persona, como uno dice, en vez de economía de escala, scale economy, skill economy. Encontrás la persona adecuada y al tipo... Otra cosa, así como comentario interesante, digamos, toda esa gente cuando los trajimos a Uruguay, porque generalmente a cada uno cuando empieza los traemos a Uruguay para que conozca el equipo, les gusta el Uruguay y algunos se quedaron. Tenemos un canadiense, uno de los húngaros una canadiense que se mudó y está viviendo acá. Uno de los húngaros también se había mudado, después la novia quedó embarazada y se volvió a Hungría, pero en verdad ese tipo de gente que es muy especialista y que son jóvenes, sí, se mueven, y Uruguay es un lugar que no es menos atractivo que cualquiera de los otros lugares, entonces no es difícil atraer ese talento. Para el doctor Grunberg, la pregunta es esta: ¿qué le pide a los subsistemas educativos para poder seguir manteniendo y aumentando la excelencia educativa en la universidad? Bueno, yo creo que es importante no fragmentar el sistema educativo. No hay ninguna posibilidad de que un nivel educativo sea de excelencia si los de abajo son mediocres. Eso lo estamos viviendo en todas las universidades, en donde un tiempo creciente, el primer año de cada carrera, se está dedicando en este momento a compensar el déficit que viene de secundaria. Entonces, hay que mirar la educación como un todo. La primaria tiene que cumplir su rol para que la secundaria pueda llevar los alumnos al nivel que necesitan para luego ir a la universidad, y la universidad hacer su rol para que después puedan hacer un posgrado, y los posgrados tienen que funcionar bien para que después la persona estudie a lo largo de toda su vida. O sea, la educación es un sistema de circuito cerrado hoy en día en la sociedad del conocimiento. Nunca termina la educación, ni siquiera en la jubilación. La prueba está que ahora hay toda una subindustria educativa que surgió con las ceibalitas que se le dieron a las personas de tercera edad. Surgió toda una subindustria de educación para ayudar a las personas a formarse, a utilizarlas, a acceder a información. Entonces, hay que mirarlo integralmente, hay que, creo yo, hacer algunas transformaciones culturales. Es decir,
En nuestro país existe una gran dificultad en diferenciar acceso de terminación. Todas las estadísticas del Uruguay, de todos los gobiernos, han mostrado que aumentó el acceso a los niveles educativos, pero se han preocupado menos de cuánta gente termina la secundaria. Y después hay que mirar con qué calidad de aprendizaje la gente termina, porque no alcanza que la gente acceda a secundaria si no termina. Y luego no alcanza con que termine la secundaria si termina, y como yo mostraba hoy, termina sin saber lo que tiene que saber para poder competir con otros países. Así que lo que le tenemos que decir, lo que nos tenemos que decir entre todos en el sistema educativo es que tenemos que asegurarnos de poner metas de excelencia, metas de inclusión, metas de determinación y, en último análisis, que creo que es el problema, el baricentro, el problema en Uruguay, hay que adaptar el sistema a los estudiantes, no intentar que los estudiantes se adapten a un sistema rígido como tenemos nosotros, educativo, a todos los niveles, porque en definitiva el resultado que ocurre es lo que estamos viendo, el abandono de los estudiantes que no pueden adaptarse a un sistema que estaba pensado para cuando 20% de la población hacía bachillerato nada más, ahora son muchos más, la gente no se puede adaptar viniendo de otros extractos socioculturales y entonces terminan abandonando. El alcanzar finalización de bachillerato 100% tendría que ser el primer y gran objetivo del país.